Ahora nos vamos a ir directamente a un enlace con la ex ministra Delia Muñoz. Ella ha sido ex ministra de Justicia y también hay que tener en cuenta que ha sido agregada legal del Perú ante la OEA en Washington. Bienvenida, señora Muñoz. Buenos días, Karina. Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias a usted por atendernos. En este momento nos es muy importante tenerla aquí y su experiencia, porque se habla mucho de la OEA. Se habla de que Keiko Fujimori ayer ha ido hasta Palacio de Gobierno, ha llevado una carta y le ha pedido al presidente de la República que intervenga en el proceso electoral que todavía está en marcha, porque todavía se están viendo las apelaciones de nulidades, y le ha pedido que él pida una intervención de la OEA para una auditoría internacional. Usted, que durante mucho tiempo fue agregada legal ante la OEA, quiero que me diga si es que se puede. El presidente de la República puede, en medio de un proceso electoral, cuando se supone que debería estar al margen, no podría intervenir, puede hacer esto, llevar la carta, hacerla suya y pedir una intervención de la OEA? A ver, comencemos un paso atrás para poder contestar su pregunta. En primer lugar, la Organización de Estados Americanos es una instancia que está compuesta por todos los países de este continente. Tiene estatutos, tiene reglas, tiene normas. En todo lo que es la materia electoral, existe un departamento que funciona en la sede, que depende directamente del secretario general, y donde están los expertos que analizan los procesos electorales, que entregan información y que brindan apoyo a las misiones de observadores de procesos electorales. Entonces tenemos de que estamos ante una organización que funciona sobre la decisión que adoptan los estados a través de sus representantes. El secretario general tiene facultades administrativas y muchas veces políticas para actuar en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que tener completamente claro. ¿Cómo funciona la OEA? La OEA tiene una asamblea general que se reúne una vez al año. Luego, de manera permanente en Washington, tiene a los embajadores o a los representantes de todos los países. Ellos van a operar a través de lo que se conoce como la Comisión o Consejo Permanente. Cuando el tema es muy delicado, es muy grave y requiere de una gran decisión política, se convocan a los cancilleres, a la Junta de Cancilleres. Y solamente el secretario general va a poder intervenir en casos muy puntuales cuando o la Asamblea General o la Comisión Permanente o la Junta de Cancilleres le den un encargo puntual. Después los países mantienen siempre la gran decisión. Entonces, dicho todo esto, para poder comprender en qué contexto se da este peligro político que el Perú, a través de contendores electorales, está planteando a la organización internacional, ¿ya? Entonces, ¿es posible que un Estado pida una situación de auditoría? No hay una norma expresamente prevista, no hay un tratado. Sin embargo, como son decisiones de carácter político, esto siempre podrían dársela. Dependerá del Estado, dependerá del gobierno, si es que considera viable formular este tipo de peticiones. Yo quisiera quedarme ahí, por favor, para poder entender y ayudar a nuestros televidentes y seguidores a entender. El presidente de la República debe, por mandato constitucional, mantenerse al margen, ser neutral en un proceso electoral. Entonces, cuando Fuerza Popular se enteró de que había llamado a Mario Vargas Llosa, lo repitieron varias veces, eso estaba mal, que él se había intrometido y que había sido y que había ejercido en mal su poder. Entonces, ¿por qué ahora no estaría mal que él lleve una carta a la OEA? Él puede, el presidente de la República, en este contexto, como yo se lo he narrado,
teniendo como precedente que Fuerza Popular se quejó de esta llamada a Mario Vargas Llosa, ¿puede llevar un papel a la Organización de Estados Americanos? De poder siempre va a poder. El asunto está en saber si es pertinente y si no estaría vulnerando la propia norma interna que le exige una determinada conducta de neutralidad. Uno de los contendores en el proceso está invocando una decisión de tipo político, que es posible en el ámbito del sistema interamericano. El asunto es si está obligado o no. Desde mi punto de vista, no está obligado porque no hay un tratado, no hay una norma que lo obligue a actuar en tal o cual sentido. Por eso de que yo le estaba haciendo la referencia inicialmente que la OEA es una instancia no solamente de carácter jurídico para algunos aspectos, sino es una gran instancia de debate político. Y lo que se está buscando es eso, o sea, que la comunidad internacional conozca las denuncias que una candidata está planteando para ver si se consigue algún nivel de reacción a nivel interno, ¿no? Quizás utilizando precedentes que han existido en otro momento en el sistema interamericano, tanto en una corte como en una decisión sobre un determinado proceso electoral. Señora Muñoz, me tengo que ir a una pausa comercial, pero vamos a seguir con esta conversación. Entonces, de esta parte me queda claro que no está obligado el presidente Sagasti. Ahora, el contexto interno puede colisionar con las leyes internas que él tome parte por un pedido de Fuerza Popular. Inmediatamente el otro partido va a saltar y va a poner peros. Esa respuesta le rogaría, por favor, que me la diera tras la pausa comercial. Estamos conversando con Delia Muñoz, exministra, exprocuradora supranacional de Derechos Humanos y también fue agregada legal del Perú ante la OEA en Washington. Señora Muñoz, yo me había quedado con una pregunta. Si esto colisiona que el presidente Sagasti en realidad tome partido por Fuerza Popular, lleve este documento o haga llegar el documento a la OEA, colisiona con las reglas constitucionales de nuestro país cuando la Constitución le pide al presidente de la República cualquiera, en cualquier proceso electoral, que sea neutral. Mire, la norma constitucional y la ley orgánica electoral exige no solamente al presidente, sino a todos los funcionarios públicos una actitud de neutralidad en un proceso electoral en curso. Hay normas bastante claras. Me parece que a lo largo del proceso podemos discutir si estas se han roto o no, pero eso nos saca de la conversación. Pero la obligación de neutralidad está allí. Sin embargo, hay que tener en consideración qué tenemos en el sistema para poder reclamar, para poder decir algo cuando estamos ante una situación de supuesta vulneración de derechos políticos. Por ejemplo, en el caso Castañeda-Gutmann versus México, una sentencia clásica de la Corte Interamericana del 2010, en la que se analizan todo lo que son los derechos políticos. Antes de pasar a eso, por favor, señora Muñoz, me gustaría dejar claro si es que el presidente puede o no puede. No puede según la Constitución. El presidente está obligado a mantener la actitud de neutralidad electoral. Muy bien. No, eso es una obligación que él tiene, que si la ha roto o no podemos discutirla. Muy ¿no? bien, muy bien. Pero la obligación está allí. Ya. Lo que yo le quería decir segunda pregunta, por favor, claro, para enmarcarnos para que nos puedan entender. Yo lo que quiero preguntar es, usted me dice que la OEA es un foro político y ahí hay que analizar ciertas cosas, como esto que está pasando en nuestro país. Yo he escuchado mucho que lo que pasó en Bolivia es que se llegó a hacer una auditoría internacional de las elecciones, pero de los dos lados escucho cosas y usted es una experta. Lo que se dice de un lado es que sí, efectivamente, se llegó a hacer una auditoría, pero fueron los mismos observadores internacionales que pidieron estas auditorías. Por algo hay observadores internacionales y que en este caso los observadores han dicho, casi todos, y creo que todos, hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos, han dicho
que han sido elecciones transparentes y que no se ha dado un precedente, y usted me corregirá, porque sabe más que yo, en el cual un gobierno es el que pide o un X es el que pide, sino han sido los observadores. Fueron los observadores de la OEA quienes pidieron esta auditoría internacional y esta vez no lo están pidiendo. El tema de Bolivia es bastante interesante porque en los anteriores procesos electorales hubo mucho cuestionamiento al seguimiento por parte de la OEA en torno al desarrollo de los procesos electorales. Finalmente se consigue de que el Estado boliviano invite a la misión de observación electoral, porque, ojo, los observadores no vienen porque aquí estoy porque he llegado. Hay una invitación gubernamental a través del órgano electoral, a través de Cancillería, a través de las diferentes dependencias. Hay un plazo para inscribirse y un plan de trabajo que se presenta. Entonces, en Bolivia recibieron esta invitación, fueron diversos organismos de observación electoral y allí formularon una serie de atingencias, que son las que van a servir para que el informe de la misión de observación reconozca la presencia de irregularidades, ¿no?, que los llevaban a plantear la necesidad de verificar el desarrollo del proceso electoral. En el Perú, las misiones electorales no han emitido ese tipo de opiniones, pero el cuestionamiento de una de las partes es que precisamente el proceso tiene una apariencia de normalidad, pero que las situaciones irregulares habrían ocurrido al momento del término del proceso electoral, que es una situación totalmente atípica y es la que están pidiendo que se revise por alguna instancia de carácter político. Pero le vuelvo a decir, no hay una base legal, no hay una norma que diga esto funciona de esta o tal manera. Y es por eso que se está buscando la participación política, tanto del jefe de Estado como de la Secretaría Ejecutiva de la Organización de Estados Americanos. ¿Y cuál es el camino que queda entonces? Porque yo me imagino que al ser tan sensible el tema, y además la OEA es una organización, y usted me podría instruir más en eso, que se basa en normas, reglas, todo está, yo me imagino, muy cuadriculado, ¿no? Todo está sobre piedra, sobre el papel. Entonces, es posible que ellos escriban algo que no está dentro de su jurisprudencia, que hagan algo que está fuera de lo que ellos ya lo tienen organizado, es decir, ellos ven procesos electorales hace muchísimo tiempo y los perdedores algunas veces no quieren acatar lo que la voz popular, el voto popular, la democracia manda. Lo hemos visto varias veces en varios países del mundo y lo tenemos a Trump y lo hemos visto pues en muchísimos lados, ¿no? Mire, vayamos por partes. En el derecho internacional hay los tratados y hay las normas. Eso no implica de que no haya la decisión política o la decisión en el terreno de generar un precedente o de cambiar un precedente o de actuar. O sea, no es de que las cosas están escritas con sangre y no se pueden modificar. Eso es lo primero. Lo segundo es de que el derecho de reclamo, el derecho de presentar una oposición a una determinada situación no constituye per se una falta. Usted ha mencionado el último caso de las elecciones americanas y efectivamente fueron hasta las cortes y las cortes, los jueces, porque ahí tienen un sistema distinto, emitieron un pronunciamiento con el cual se zanjó y ya se pudo hacer la proclamación. Todos los sistemas van a tener mecanismos de funcionamiento de carácter preclusivo, o sea, por instancias y por momentos. El problema está que en el Perú, al igual que en México, tenemos un sistema donde el ente electoral es el único, el que decide administrativa y jurisdiccionalmente. Y contra lo que decide, se supone que no existe una posibilidad de oposición. Por eso que yo le estaba mencionando la sentencia Castañeda-Guzmán, donde lo que la Corte Interamericana, que tiene el carácter de dictar normas que indican cómo se deben aplicar los derechos reconocidos en la Convención y en este caso los derechos políticos,
analizando el sistema mexicano, que es idéntico al sistema peruano, lo que dice es que muy bien, que el Estado tiene la prerrogativa de escoger el sistema electoral que le parezca apropiado, pero en un proceso tiene que haber un procedimiento corto, eficaz, a cargo del Poder Judicial para que evalúe las alegaciones de vulneración a los derechos fundamentales, ¿no? Que es esta la situación en la que nos encontramos en el país y es este el vacío que tenemos, donde una de las partes participantes en el escrutinio electoral está indicando de que se estarían presentando vulneraciones a sus derechos de carácter político. Como no hay un medio en el país, la parte que está en esta contienda está pidiendo el actuar de una organización de naturaleza política para buscar algún tipo de salida, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es a lo que estamos afrontando, a lo que estamos viendo, a lo que estamos conociendo y que te estoy intentando transmitir para que tus oyentes tengan claridad, ¿no? De que estamos ante situaciones de vacío legal y lo que se busca es una intervención de tipo política. No está regulada, tampoco está prohibida. El presidente puede actuar, está impedido de hacerlo, tiene que mantener neutralidad. Podría hacerlo de repente, si ya lo hizo antes o lo ha hecho después o lo hará también. Entonces son situaciones no vividas en el sistema. Muy bien, una última consulta entonces, con su olfato de una abogada que ha estado mucho tiempo en el sistema de la Organización de Estados Americanos, la OEA, representando al Perú, ¿qué cree que usted, qué creería que va a pasar? Es decir, la Organización de Estados Americanos, la misión de observación, inmediatamente cuando se pidió la auditoría internacional dijo, nosotros estamos diciendo que no hay irregularidades y lo sacaron en un pronunciamiento. Luego, el presidente de la República ha dicho que él prefiere mantenerse neutral. Usted dice que no hay precedente. El Jurado Nacional de Elecciones sigue haciendo su trabajo y ellos han dicho que van a proclamar cuando terminen de hacer su trabajo y las nulidades, en realidad ya hay un precedente de que se le ha rechazado a Keiko Fujimori. Pareciera que las cosas ya están echadas, la suerte está echada. Se acaban estos caminos y va a tener que aceptar la candidata Keiko Fujimori. ¿Eso sería lo democrático? Vayamos por partes. Lo primero es que yo he sido asesora de los embajadores, que son los representantes. Lo segundo es que yo considero que al estar pidiendo una decisión de tipo político a la OEA, y ya tenemos países que la integran, que han estado hasta reconociendo el eventual triunfo de un candidato, es bastante discutible pensar que esa instancia pueda reaccionar de una determinada manera. El Jurado Nacional de Elecciones, según nuestro sistema electoral, es el único que termina con el escrutinio, concluye con las apelaciones y proclama al ganador. No está previsto en el sistema algún tipo de objeción a la decisión que el Jurado Nacional de Elecciones pueda realizar. Esa es la situación, o sea, ese es el sistema que hemos creado. Muy bien, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto, porque hay muchos opinólogos que no saben cómo se maneja dentro de la OEA, el corazón de la OEA, y por eso le quisimos que usted nos ayude, que conoce cómo se trabaja dentro de la organización, de esta Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias. Fue Delia Muñoz, agregada legal, gracias, exagregada legal del Perú ante la OEA en Washington. Muchísimas gracias.